Vamos a seguir hablando de política, pero ahora a nivel latinoamericano, y es que se vienen las elecciones presidenciales en Venezuela, que no han estado, por supuesto, exentas de polémicas a raíz de los dichos del actual presidente Nicolás Maduro. Queremos hacer un análisis de lo que ha pasado en ese sentido junto al profesor, al doctor en historia, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Mauricio Rubilar, que nos acompaña hoy de manera presencial. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Camila. Hola, Luis. Profesor, a ver, hay varios analistas como usted que dicen que no habían visto nunca a Nicolás Maduro actuar de esta manera, preocupado, incluso llamando a que si pierde va a quedar la tenda al ambo en chileno. Y ahí le quiero preguntar por lo que ha significado esta dupla de Edmundo González y María Corina Machado, que dicen que han sido los únicos en, de alguna manera, demostrar que hay alguien más que Maduro para hacerse cargo del gobierno. Sí, el escenario político en este minuto en Venezuela es bien interesante porque, a diferencia de las elecciones anteriores, la oposición en este momento hay, digámoslo así, un fuerte alineamiento detrás de la figura, más que del candidato oficial, que es Edmundo González, de la líder de la oposición realmente, que es María Corina Machado. Ella ha logrado algo que la oposición no había logrado en muchos años, que es alinear prácticamente a toda la oposición y además generar un fenómeno de carácter, yo diría, social, político, que tiene que ver con una fuerza, ¿cierto?, política, social de una parte importante de la sociedad venezolana, que ve en la figura de Machado y González, ¿cierto?, una opción verdadera de posible cambio político después de 25 años de dominio del régimen chavista en Venezuela. Entonces yo te diría que ese es un factor que explica un poco este ambiente distinto que se percibe, porque además lo señalan, ¿cierto?, algunas encuestas, con toda la reserva que tienen las encuestas, pero algunas encuestas del punto de vista, ¿cierto?, que tiene un apoyo importante el candidato de la oposición, y que además la figura de Maduro, también hay que decirlo, después de 25 años de régimen chavista, naturalmente hay también un desgaste, tanto del punto de vista de su liderazgo, muy cuestionado siempre comparándolo con Chávez, por supuesto, y además los problemas ciertos graves de Venezuela que tienen que ver con la inmigración, con la inflación, con los problemas económicos, ¿cierto?, y con el conflicto político. Y con la brutal desigualdad, ¿sabe, profesor? Probablemente muchas personas tengamos o hayamos dado por hecho la idea de que en Venezuela hay únicamente pobreza. Y es fácil caer en esa caricatura quizás por lo que vemos también de las personas que emigran, que han llegado a nuestro país, ¿verdad?, que han contado también sus realidades o por qué se tuvieron que ir. Pero ojo, que hay personas que han tenido la posibilidad de estar en Venezuela y que han hecho o que han producido material audiovisual que da cuenta de millonarios viviendo en el país. En mansiones, en sectores muy exclusivos y con un nivel de vida que uno podría asimilar incluso casi a Dubái. Entonces es bien brutal lo que pasa en la interna, ¿no? No solo en la crisis migratoria que nos afecta directamente como país, sino que también en la interna. Y hay que preguntarle por estos dichos del actual presidente Maduro con respecto a este baño de sangre que él dijo habría de perder las elecciones. ¿Cómo está él como figura? También para ese sector de la población venezolana que es acomodada, ¿tiene aprobación de este sector? Sí, ahí hay un tema que yo creo que es interesante de comentarlo. La economía venezolana a partir del más o menos el año 2013-2014 empezó a tener serios problemas, básicamente desde el punto de vista de, ¿cierto?, la exportación y producción y exportación de petróleo. Bajó la demanda y por tanto el precio. La pandemia naturalmente fue un golpe también muy duro, también las medidas, ¿cierto?, que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos también, eso ha afectado naturalmente por el tema del comercio, ¿cierto?, del petróleo, y eso trajo una consecuencia enorme desde el punto de vista económico, social en la sociedad venezolana. Eso explica en gran parte, no completamente, ¿cierto?, los millones de venezolanos que salieron de Venezuela, ¿cierto?, los últimos 7, 8 años. Pero no hay que olvidar que la economía venezolana es una economía que históricamente siempre estuvo muy vinculada con la economía estadounidense. Claro, o sea, los petrodólares. Los petrodólares. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con esta cultura del petróleo, de la cultura petrolera, de la Venezuela, ¿cierto?, saudí, como se le llamó durante muchas décadas. Y eso generó un grupo social dentro de la sociedad venezolana que, digamos, se benefició enormemente de las riquezas del petróleo. Y durante la época del chavismo, naturalmente los sectores sociales, tanto populares, que recibieron mucha asistencia social por parte de, especialmente Hugo Chávez, eso generó una enorme lealtad hacia el régimen chavista. Pero también algunos sectores
llamémoslo así, de los grupos más acomodados de la sociedad o grupos incluso empresariales, también establecieron vínculos, lazos con el régimen. Por lo tanto, también se beneficiaban. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, el tema de millones de venezolanos en el exterior también tiene un efecto económico en Venezuela. Sí, las famosas remesas. Sí, claro. Entonces, eso también ha generado un fenómeno que es muy particular en Venezuela el día de hoy, es la dolarización de la economía venezolana en este minuto. Y ahí le quiero preguntar también, bueno, dicho sea de paso, se ha visto a familiares directos de Maduro en Estados Unidos con autos de lujo, hoteles de lujo, y eso ha generado mucho cuestionamiento también. Pero le quiero preguntar también el rol de los migrantes venezolanos. Porque hoy día están sufriendo también el cierre de la llave electoral. Claro. Porque claro, hay un tema importante de los dineros que ingresan allá, para algunos dicen que es casi un negocio para Maduro eso, por las remesas como dice usted, pero hoy día muchos de ellos no van a poder votar en este afán o en este miedo de que tiene Chávez obviamente, Maduro, perdón, que los extranjeros voten en contra de él. Y le están cerrando las puertas. Efectivamente. Lo que pasa es que es bastante natural pensar, ¿cierto?, que la población que tuvo que abandonar Venezuela de forma involuntaria, por razones económicas y políticas, están esos dos factores, naturalmente tiene una visión crítica del régimen de Maduro. Por lo tanto, es lógico pensar que esa población en su gran mayoría tiene, ¿cierto?, una visión crítica del régimen y por tanto podría teóricamente votar por los candidatos de la oposición. Eso te explica por qué más de 5 millones de venezolanos que están en el extranjero, que tienen derecho a voto, que son más de casi 8 millones los que han emigrado, de esos 5 millones apenas 70.000 tienen derecho a voto. ¿Y había pasado eso antes en otra elección? No, naturalmente no, este es un fenómeno inédito. O sea, imagínate, 5 millones de electores están fuera del país, no tienen derecho a votar. Y han cerrado embajadas. Porque obviamente el régimen impide, ¿cierto?, que los ciudadanos que están en el exterior puedan cumplir con los requisitos, los trámites para poder inscribirse y en definitiva poder votar. Entonces, las cifras son mínimas de los que realmente van a poder ejercer su derecho a voto este día domingo. Entonces, eso sí explica claramente que hay un temor del régimen de Maduro de que esta población ejerza una influencia importante en los resultados. En Chile entiendo que es el 0,46%. Sí, es muy bajo. De los venezolanos que van a muy bajo los venezolanos que tienen derecho a voto. ¿Qué es lo que pasa también en la interna de Venezuela? Y ahí le pregunto, profesor, por este temor que siempre ha estado presente en todas las elecciones de este país con respecto a qué tan transparentes son los resultados. O qué tan verídico, ¿cierto? O en el fondo respetando la voluntad popular puedan llegar a ser. El expresidente argentino, Alberto Fernández, entendemos finalmente no va a viajar a Venezuela y no va a hacer las veces de veedor de que esto se lleve a cabo de la manera correcta. ¿Cuál es finalmente la posición en la que entonces se encontraría hoy día Nicolás Maduro ante esa situación en particular? Sí, es que esa es una crítica que ya viene de bastante años atrás desde el punto de vista de las garantías que ha ofrecido el régimen, o las no garantías, ¿cierto?, para los procesos eleccionarios. Recordemos la elección del año 2019, que es una elección que la mayoría del sistema internacional establece que las condiciones no fueron para nada muy óptimas desde el punto de vista del resultado final, que fue, ¿cierto?, que siga Maduro. Y la oposición, por eso que declaró incluso su no participación en esas elecciones, las declaró ilegítimas. Entonces eso, en este escenario actual, nuevamente está esa sombra de, ¿cierto?, cuestionar las garantías que el régimen ha dado para que este proceso eleccionario, ¿cierto?, se desarrolle de buena manera. Hay elementos bastante objetivos que te llevan a pensar por lo menos que hay un temor. Por ejemplo, todo lo que es el organismo que ve las elecciones electorales, ¿sí?, el Consejo Electoral, está dominado por el chavismo, ahora, por ejemplo. Ahora, es común, profe, que se recurra a una figura de veedor en elecciones presidenciales de un país, invitando en este caso a un exmandatario argentino a que llegue y que haga justamente y que cumpla con este rol. Sí, porque el sistema internacional generalmente para los procesos eleccionarios en Latinoamérica, porque aquí, digamos las cosas también, elecciones en Europa, no van veedores de América Latina a ver cómo son las elecciones en Europa. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema te garantiza que todo va a funcionar de acuerdo a cómo tiene que ser. Por eso nuestro servicio electoral es un ejemplo muy por ejemplo, entonces claro, en el caso venezolano hay un juicio crítico con respecto a que hay que garantizar que las condiciones se cumplan y por tanto el resultado, el que sea, se respete. Entonces, por eso la figura de Fernández, que no va a ir porque el gobierno venezolano ya le señaló que no vaya por sus declaraciones. ¿Y quién entonces va a cumplir ese rol en esta Bueno, hay, por ejemplo, veedores de organismos internacionales. Hoy día en la mañana leía, por ejemplo,
un poco irrisorio, ¿cierto? Veedores, por ejemplo, del gobierno chino. Los más expertos en procesos, digamos, de democracia. Pero claro, hay algunos países de la región que también expresaron su voluntad de mandar observadores, por ejemplo Brasil, pero ya el Tribunal Electoral de Brasil también declaró que no iba a enviarlo. Sí, claro. Entonces se está instalando ahí un ambiente de desconfianza con respecto a las opciones que se tomen frente a los resultados Es electorales. que todos estos presidentes han dicho que Maduro tiene que hacer cargo si es que pierde. O sea, y eso a él le ha molestado muchísimo. Y ahí le quiero preguntar por dos conceptos. María Corina. Y la revolución de los teléfonos, se le llama en Estados Unidos, o sea, perdón, en Venezuela, lo que está pasando obviamente con estas elecciones. María Corina, que fue descalificada, no se pudo presentar, le han intentado hacer atentados, le han cortado los frenos a su auto, han metido preso a su conductor, cuando iba a hacer una marcha le bloquearon la carretera. Se ha transformado en una heroína específicamente. Pero todo esto también dicen que al alero de las tecnologías, de los teléfonos. ¿Qué rol hoy día está jugando en la comunicación a través de las redes sociales, a través de Internet? Porque no le creen a los medios de comunicación. ¿Eso también ha ayudado a que la oposición comience a agarrar más fuerza en Venezuela? Claro, porque el sistema político venezolano ejerce naturalmente un control, si no absoluto, en gran parte de los medios de comunicación al interior de Venezuela. Hay una intención clara, ¿cierto?, de controlar la información, regular la información e impedir, ¿cierto?, que la oposición pueda expresarse libremente desde el punto de vista, ¿cierto?, de las opciones políticas. Entonces ahí entran, claro, las redes sociales, ¿cierto?, y estos métodos que en el día de hoy permiten que las personas, de una manera muy simple, se puedan informar y puedan transmitir su mensaje. Eso ha sido clave, entre otros factores, para explicar la popularidad y la extensión del mensaje de Machado, porque al final ella es la que habla en las concentraciones. Sí. Bueno, es que el candidato no tiene experiencia política. Nada. Entonces, todo el mundo en definitiva sabe que va a votar por González, pero para apoyar a la verdadera líder de la oposición. Entonces, es un fenómeno muy particular pasó con Alberto Fernández, ¿no? El expresidente de Argentina, claro, en el fondo, a quien le daban el apoyo era Cristina Fernández. Efectivamente, o sea, Kirchner, ¿no? Hay un tema de liderazgo, o sea, Exacto. Estos liderazgo innato que ella ejerce de una manera pero bien extraordinaria. María Corina Machado, en este caso en Venezuela. Ahora, profe, preguntarle, porque finalmente uno dice, bueno, estamos comentando esta situación, todos los dichos del actual presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Lo que pasa también a nivel regional en Latinoamérica con respecto a la situación de Venezuela. Pero ya en la práctica, ¿no? Y en lo que es más probable que ocurra, el escenario más probable, ¿qué es lo que podemos esperarnos de una elección como esta? Aquí, esto ya es especular, pero hay varios escenarios que se están planteando, fíjate. A ver, toda la presión internacional está tratando de un poco orientar esto desde el punto de vista de que si los resultados son a favor de la oposición, la presión internacional permita que el régimen entienda que tiene que reconocer los resultados. O sea, el mejor escenario, desde el punto de vista si los resultados favorecen al candidato de la oposición, es que toda esta presión internacional y estos observadores, qué sé yo, etcétera, obliguen al régimen a reconocer la derrota. Ese es un escenario, el mejor del punto de vista, ¿cierto?, del objetivo de la oposición. Los otros escenarios tienen que ver ya con un escenario muy, muy negativo, que tiene que ver con que el régimen, de alguna manera, independiente de los resultados, mueva los hilos, que controla del poder, y en definitiva, ¿cierto?, como se dicen por ahí, se produzca un apagón y después de que vuelva la luz, los resultados favorezcan al régimen. Es decir, a Nicolás Maduro. Pero ahí, profe, Claro. incluso ahí hay más de una alternativa, porque por una parte tendríamos un escenario en el que Nicolás Maduro efectivamente gane, que obtenga la mayoría, y ahí, bueno, ahí podríamos decir, bueno, pero qué tan... Pero podría ser cierto que el resultado fuera positivo para Nicolás Maduro y el régimen chavista. Ahora, si lo que pasa es lo que usted plantea con respecto a que ganara la oposición, pero el régimen no quisiera asumir la derrota, y eso es otro escenario completamente muy distinto. complejo, porque ahí se está hablando de, naturalmente, movilización, protestas, represión, por tanto, un ambiente, ¿cierto?, al interior de Venezuela que sería pero un drama desde el punto de vista, Y ahí ¿cierto?, sí, perdón, político. sería lo que en algún momento deslizó Nicolás Maduro con este posible baño de sangre que tuvo que salir incluso después a desdecirse. Exactamente. Pero porque es brutal en el fondo, Porque ¿no? tiene que ver con este ambiente de una duda en términos de que es factible ese resultado negativo para el régimen. Y el otro escenario que es importante y que puede ser incluso más factible, fíjate,
tiene que ver con el rol que ejerce la Fuerza Armada en Venezuela. O sea, no hay que olvidar que el factor de poder en Venezuela no es Maduro, son las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que ahí hay una alianza hasta ahora, ¿cierto?, muy sólida entre las Fuerzas Armadas y el régimen chavista. Por lo que ha significado históricamente, ¿cierto?, desde la época de Hugo Chávez, ese vínculo. Pero ahí se apuesta que si los resultados favorecen a la oposición, se podría dar, esto es especular, se podría dar un movimiento interno dentro del régimen que desplace a Maduro y que estas presiones desde el ejército, desde la Fuerza Armada y desde grupos dentro del régimen chavista busquen algún tipo de negociación y transición. Y Una por suerte tanto, de alianza con la actual oposición. o Claro. por lo menos algún tipo de negociación que no sea una ruptura. Sí, sí, finalmente es la imagen de Maduro lo que él quiere, más allá de lo que significa la ciudadanía, es mantener el poder como lo hemos visto. Y a veces hay que sacrificar al líder para mantener al régimen. Entonces se Exactamente. puede sacrificar a Maduro, pero podemos Por la ideología. mantener Exactamente. las bases del régimen negociando con la oposición. Claro, y ese es otro concepto interesante con respecto al tema de la ideología. Pero también el otro tema interesante, lo decíamos, nuestro CERVEL es un ejemplo a nivel mundial. Hoy día, quien se atreve a cuestionar el CERVEL recibe las críticas de todos, tanto políticos como también de la ciudadanía. Y lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral en Venezuela es que tiene a su presidente denunciando una campaña mediática contra estas elecciones y le pidió a la Fiscalía que investigara. Y la Fiscalía dijo que no, que eso no nada que ver, que no existía, y está denunciando obviamente que hay una campaña en los medios de comunicación para desprestigiar, para decir que esto no está funcionando de buena manera, casi anticipándose a una posible derrota para que se cuestione. ¿Qué hay con eso también? Bueno, eso te demuestra ¿Es histórico? es que eso te demuestra que naturalmente es un organismo que no tiene una autonomía con respecto al régimen. O sea, la persona que lo lidera y la mayoría de los integrantes son afines al régimen. Claro. Hay algunos representantes del mundo de la oposición, pero minoritarios. Por lo tanto, ese tipo de declaraciones simplemente lo que busca es nuevamente instalar la idea de que si el resultado, ¿cierto?, favorece al régimen, está dentro de la regla del juego, y si favorece a la oposición es producto de todas estas presiones, ¿cierto?, de Exacto. organismos y de, en este caso, los medios de comunicación que se han señalado con nombre Se y han apellido. apuntado con el dedo y también a medios extranjeros. Ahora, profe, me gustaría volver a los escenarios posibles, porque usted hablaba de lo importante o lo fundamental que sería la presión externa en caso de que hubiera un triunfo de la oposición. Claro, ¿cuál sería la posición de Chile? Traigámoslo a nuestra sí, realidad, ¿no? claro. Porque también ha generado una suerte de debate, de posturas distintas dentro del mismo oficialismo actual de nuestro país respecto de lo que ocurre con el régimen en Venezuela. Entonces, ¿cuál sería el rol del Estado de Chile, del gobierno del presidente Gabriel Boric y de lo que pasa en sus propias filas con respecto de la figura venezolana? Sí, el tema en la alianza política en Chile es que es una alianza política que tiene distintas almas. Entonces, hay un alma muy pro-chavista, porque hay un vínculo histórico y de colaboración y de apoyo político, económico, entre básicamente el Partido Comunista Chileno y el régimen de Chávez en su época y de Maduro actualmente. Entonces, está esa alma que naturalmente hay un apoyo político al régimen de Chávez. Y que dentro del mismo, Partido Comunista Chileno también genera división Bueno, entre por este supuesto. nuevo comunismo del que muchas veces se hablan y del tradicional que tenía este vínculo con Y que el régimen está chavista. vinculada obviamente con aquellos integrantes del Partido Comunista que están en el gobierno Ajá. y que por tanto van en la línea de la opinión del presidente Boric, Como la ministra Vallejo. que es una digámoslo. visión crítica hacia Ya. el régimen de Chávez. Entonces, ahí- al régimen chavista. ¿Cómo sería entonces la configuración? ¿no? Bueno, a ver, el presidente de la República en Chile ha sido bastante claro desde el punto de vista, ¿cierto?, de una visión crítica de las formas y los mecanismos que el régimen chavista ha implementado desde el punto de vista, ¿cierto?, de las garantías para la oposición. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que aquí va a haber, y debería haber por parte de Chile, un mensaje muy claro de decir, si el resultado favorece a la oposición, hay que respetarlo. Ahora, si el resultado favorece al gobierno, ahí va a estar el tema de la presión internacional, porque gobiernos como Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo, y gobiernos de la región van a ser muy críticos respecto a ese posible resultado. Y ahí me parece interesante también el punto de la ideología versus el líder, porque hoy día la mayor cantidad de críticas están hacia el líder.
no a través de la ideología. Y quienes representan acá, obviamente, el Partido Comunista han tenido que defender la ideología, pero por ende tienen que defender al que está a cargo. Y ahí me parece interesante ese rol, porque muchos dicen que hace rato debería haber cedido, obviamente, su mandato para poder continuar con la ideología. ¿Cómo juega esa imagen también acá en nuestro país, entendiendo que, claro, la ideología se va a seguir defendiendo, esté con la autoridad que esté, pero en este caso es popular hablar de Maduro para nuestra alianza de gobierno? Es que es una figura desgastada desde el punto de vista, ¿cierto?, de su prestigio, entre comillas, político, porque le ha tocado administrar una Venezuela desde el 2013, cuando asumió, o sea, más de 10 años ya, que cada vez ha tenido más problemas en términos, ¿cierto?, sociales, económicos, políticos. Entonces, la gran responsabilidad de la Venezuela y del drama de los venezolanos, de los millones, es la figura de Maduro. O sea, ese es el drama de Maduro desde el punto de vista de que no logró heredar ese carácter que tuvo Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez era una persona que tenía, ¿cierto?, un líder político que tenía carisma. Y el carisma es muy importante en la política, especialmente en la política latinoamericana. O sea, él con su carisma logró ocultar todas las contradicciones internas de la sociedad venezolana. Sí. Su carisma le permitió esto, incluso apelando a elementos que le vimos recién a Maduro, volver a reflotarlo, por ejemplo, este carácter de cristiano, del mensaje cristiano. Eso Chávez ya lo había hecho. Entonces, y de hecho, lo que esa es la debilidad de Maduro. Lo que hizo de alguna manera Kim Jong-un, por ejemplo, en Norcorea, que cuando asumió, estamos yéndonos a otra latitud, pero cuando asumió también, heredando esto de su familia, hubo temor respecto de lo que pudiese pasar ahí, ¿no? El quiebre de Kim Jong-il a Kim Jong-un, y él tomó muchos elementos de su sucesor, los imitó, el uso de sombrero, señales visuales, claro, por supuesto, en el comportamiento, que hoy día le han valido también que Norcorea lo siga, ¿verdad? Así como siguió a sus antecesores. En este caso, de este lado del mundo, Maduro no ha logrado un poco emular de alguna manera la figura de Chávez, no ha tenido esa impronta, ¿no? Ahora preguntarle, profe, ¿hay alguna persona, alguna figura que se pueda alzar como líder del régimen chavista en caso de que Nicolás Maduro fuera sacrificado, como usted ha dicho, ¿no? Pero hay que sacrificar al líder para poder continuar con el régimen. Hay algunos personajes, ¿cierto?, que, por ejemplo, el segundo se señala el Diosdado Cabello. Sí, muy controversial. Pero yo te diría que es más duro. Sí, es más duro. Primero, es más duro y por tanto generaría mucho más resistencia que incluso la propia figura de Maduro. Pero fíjate, no es Maduro. No es Maduro. Es más duro, pero no es Maduro. Sí, claro. Incluso se parecería más a Chávez en ese sentido, fíjate, de Diosdado Cabello. Es más de esa línea. Pero creo que su carisma tampoco llega, ¿cierto?, a un nivel del punto de vista de lo que fue la figura de Hugo Chávez. Entonces, el gran problema de un régimen que se sustenta en las figuras carismáticas o por lo menos estos liderazgos personalistas es hasta qué punto esos líderes logran mantener esa unión con el pueblo. Aquí tenemos que entender que estos son fenómenos de carácter populista. No hay Entonces, ninguna mujer, el vínculo profe, es fuerte. No hay ninguna mujer del régimen. No, estoy haciendo memoria, me parece, no sé si he visto alguna que se logre alzar de esa manera. Así como destacada, no, había algunas mujeres vinculadas, por ejemplo, me recuerdo la canciller venezolana, por ejemplo, en su momento, pero no en términos, ¿cierto?, de la relevancia de figuras como Chávez o en este caso Maduro. Me estaba acordando de Diosdado Cabello, que apareció también dentro de la discusión política chilena. Un parlamentario de derecha dijo: en nuestro país no tenemos a Diosdado Cabello, tenemos a Diosdado Calvo, a propósito de Elizalde, por toda esta polémica del veto presidencial. Fue bastante polémica esa declaración. Preguntarle también por eso, cómo eventualmente quedaría nuestra relación frente a la continuidad de Maduro o la llegada de un gobierno de derecha, entendiendo toda esta relación tan tragicómica que hemos tenido con Venezuela, particularmente lo grave con el tema de las expulsiones, por ejemplo, los temas de migración. ¿Cómo quedaríamos frente a estos dos escenarios? Bueno, primero, para Chile es muy relevante los resultados en Venezuela. Pensemos lo siguiente, no es algo normal, ¿cierto?, que millones de ciudadanos de un país tengan que abandonar ese país y que, ¿cierto?, se vayan a otro país. Eso es lo que está sucediendo en América Latina. Tenemos un fenómeno muy anómalo, ¿cierto? Hay millones de venezolanos, ciudadanos venezolanos, en distintos países de América Latina. Nosotros tenemos una situación muy compleja, ¿cierto?, con la inmigración no solamente venezolana,
pero evidentemente es muy importante. Entonces, un triunfo de la oposición debería llevarnos a pensar que gradualmente deberían retomarse, ¿cierto?, las formas normales desde el punto de vista de cómo una sociedad logra darle respuesta a las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, ahí podríamos perfectamente empezar a ver, ¿cierto?, el retorno de población venezolana a su país, que es un fenómeno que ya se dio en Venezuela. La población venezolana históricamente siempre ha emigrado, pero siempre ha vuelto a Venezuela, porque el venezolano tiene un vínculo muy fuerte con su país. Y por tanto ese es un fenómeno que perfectamente, dependiendo de los resultados, podría, ¿cierto?, si el escenario se empieza a normalizar y tranquilizar, se ofrecen garantías de tipo político, económico, podríamos empezar a ver un fenómeno de retorno de población venezolana. No toda, pero una parte importante. Una buena por parte. ejemplo. Ahora, eso yo creo que sería pensando en aquella población venezolana que ha salido por necesidad de salir de ese régimen, pero que también ha hecho quizás una vida por la senda, digamos, correcta en otro país, ¿no? Porque estoy pensando, ¿qué va a pasar con todos estos brazos armados, con todos estos brazos del Tren de Aragua que se han instalado en Chile, con todo este grupo, lamentablemente, que se está dedicando a la delincuencia en nuestro país? Difícilmente quizás van a tomar la opción de retornar, más bien tendrían que ser obligados a hacerlo. Bueno, naturalmente, esa es otra variable, pero ese es digámoslo así, ese es un negocio. El negocio de la delincuencia. Exactamente. O sea, como negocio de la delincuencia, naturalmente ven oportunidades en otras sociedades, estos grupos, ¿cierto?, delictuales transnacionales. ¿Y ahí se esperaría entonces una relación en términos de seguridad entre ambos estados también más fluida? Por supuesto, porque ese es uno de los problemas que actualmente se da entre el gobierno de Chile y el gobierno venezolano. No hay colaboración. No hay colaboración real. En términos de hay seguridad. desconfianza, ¿cierto?, e incluso acusaciones. Y aquí es súper importante también, y lo traemos a terreno local, a terreno nacional, porque en Santiago se está buscando resguardar la capital producto de toda la ola de asesinatos que hay. Entre ellos se van a reforzar las fiscalizaciones en calle. La Policía de Investigaciones va a salir por lo menos una vez a la semana a hacer fiscalizaciones de documentos de, obviamente, los extranjeros. Y decía un parlamentario, ¿pero qué sacamos con controlarlos? ¿Qué? ¿Los van a mandar a la cárcel? ¿Les van a sacar una multa? ¿O los van a expulsar? Cuando tenemos todavía una larga lista de personas que por ley están siendo destinadas a sus países de origen, pero que no se puede, particularmente con Venezuela, porque no recibe ni los vuelos comerciales, ni los vuelos charter, ni tampoco entrega información. O sea, también la política interna de nuestro país se está viendo perjudicada por estas faltas de relaciones. Por supuesto. Claro, es que esas son las limitaciones que te presenta un sistema cuando la contraparte no colabora, ¿cierto?, no presta ayuda, porque la lógica de ese tipo de medidas es que si tú detectas y detienes a personas que están ilegales en el país, que los procesos formales se cumplan. Y dentro de los procesos normales está, por ejemplo, la expulsión. Eso ocurre en todos los países más o menos ordenados desde el punto de vista de personas que están ilegales en los países. Pregúntale a los norteamericanos. Por ejemplo. Entonces, claro, la lógica es subirlo a un avión o ponerlo en la frontera, ¿cierto?, para que se dirijan a su país o a otro país. Pero claro, cuando la contraparte no te ofrece las garantías, te genera una dificultad interna, porque no sabes qué hacer con ese tipo de situación. Entonces, ese es uno de los temas que podría teóricamente empezar a solucionarse con un gobierno distinto al actual en Venezuela. Así que, profe, la invitación está más que hecha para que una vez se hagan las elecciones en Venezuela, tengamos un resultado, volvamos a conversar para ver cómo queda el escenario político de Latinoamérica, pero particularmente de Chile y su relación con Venezuela, que sabemos está muy tensionada, muy compleja, por lo que ya hemos comentado aquí. Gracias. Perfecto. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Vamos a ver qué va a pasar entonces este domingo con las elecciones en Venezuela.